Desde casi el principio de Hollywood y los primeros días de la industria cinematográfica, las películas del oeste siempre han sido uno de los géneros principales en todo el cine. El género del oeste siempre dominó las preferencias del público en el entretenimiento popular, comenzando con el éxito nacional del espectáculo del viejo oeste de Buffalo Bill y otros legendarios artistas de vodevil. Con la introducción del cine, el género del oeste fue revolucionado, mostrando la frontera estadounidense con una nueva perspectiva que solo hizo que la fascinación del público estadounidense por el viejo oeste se volviera aún más fuerte. Desde el secuestro por indios en 1899 hasta el gran robo al tren en 1903, la gente ha acudido en masa a la pantalla grande para ver a sus actores y actrices favoritos recrear sus momentos históricos preferidos. En los años siguientes, las películas del oeste han lanzado innumerables carreras tanto de actores como de directores, ganando muchos premios e inspirando la imaginación de muchos que han usado el escenario del viejo oeste para contar historias contemporáneas y desafiar las perspectivas con las que vemos el pasado de nuestro país. Para obtener una mejor perspectiva de dónde se originaron estas historias y cómo se han adaptado a grandes producciones cinematográficas, queríamos profundizar en la mitología de las películas ambientadas en la frontera estadounidense y rastrear sus raíces hasta las personas que realmente la vivieron. Así que aquí tienes un western de Hollywood basado en historias reales y hechos verídicos del viejo oeste. Como advertencia justa, se presentarán spoilers de estas películas. Se recomienda discreción. Aunque no cumple los requisitos de un western de Hollywood, la película de aventuras de 2015 de Alejandro Iñárritu, El Renacido, sigue siendo una de las mejores representaciones de la atmósfera cruda y violenta de la frontera estadounidense en el siglo XIX. La historia sigue al explorador y comerciante de pieles estadounidense Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio. Comienza en la segunda mitad de 1823, con Glass actuando como explorador y guía para los tramperos que avanzan por el territorio de Dakota bajo el liderazgo del capitán Andrew Henry. Un día, en una cacería con su hijo mestizo Pawnee, Hawk, el resto del grupo de tramperos es atacado por una banda de guerreros Re que buscan a Powhatan, la hija secuestrada del jefe de la tribu. Glass, su hijo Hawk y algunos otros tramperos logran escapar en un bote río abajo hacia el fuerte Kiowa. Sin embargo, Glass se da cuenta rápidamente de que el grupo será vulnerable a más ataques por parte de los Re, y les indica a los tramperos que viajen a pie, donde pueden permanecer discretos. Las pieles restantes rescatadas por los tramperos son enterradas en la orilla del río, y los tramperos continúan hacia el sur, atravesando las tierras salvajes. En una cacería, Glass es atacado por una osa grizzly que defendía a sus dos crías tras ser molestadas por el trampero. Glass logra ahuyentar a los osos, pero no antes de sufrir heridas casi mortales. Cuando los otros tramperos encuentran a Glass en el bosque, uno de ellos, llamado John Fitzgerald, cree que deberían acabar con Glass si el grupo quiere seguir avanzando y evitar un ataque sorpresa de los RHE. Su capitán Andrew Henry no puede matar a Glass y en su lugar ofrece una recompensa a cualquier hombre que se quede con Glass hasta que muera, para que reciba un entierro adecuado. Finalmente, 3 miembros del grupo aceptan. El hijo de Glass, Hawk, un joven Jim Bridger, el legendario explorador, y Fitzgerald, quien afirma necesitar el dinero. Después de las pérdidas, el grupo sufrió por abandonar el campamento y enterrar sus pieles en la orilla. No pasa mucho tiempo después de que la mayoría del grupo se va para que Fitzgerald vaya en contra de sus deseos y mate a Glass él mismo. Hawk trata de proteger a su padre, pero Fitzgerald lo aleja y lo mata. Todo mientras Glass observa desde el suelo, indefenso y sometido. Cuando Bridger vuelve con agua, Fitzgerald le dice que Hawk huyó y que los RHE se acercan rápido. Bridger tiene poco tiempo para cuestionar al viejo trampero y huye con Fitzgerald, dejando atrás una cantimplora marcada junto al Glass medio enterrado, por si ocurre un milagro. Mientras va a reunirse con el grupo, Fitzgerald admite que los RHE no los están siguiendo. Aunque molesto por la mentira, Bridger sigue con ella, y cuando los hombres llegan con el capitán Henry, le dicen que Glass murió, mientras que Hawk simplemente desapareció. De vuelta en la naturaleza, Glass sale arrastrándose de su tumba improvisada. Negándose a sucumbir a sus heridas, sostiene el cuerpo sin vida de Hawk antes de darle el último adiós. Ahora sus ojos están puestos en la venganza contra sus enemigos.
Glass inicia su travesía de 200 millas por la naturaleza hacia Fort Kiowa. Primero cauteriza sus heridas antes de usar su entorno para camuflarse de la banda de guerreros Re que se aproxima. Después de otra huida, Glass se hace amigo de un refugiado Pawnee solitario que acepta viajar junto al cazador de pieles extraviado. En el camino, la pareja enfrenta una tormenta y el hombre Pawnee construye una choza de sudor para que Glass siga sanando. Tras una noche de alucinaciones y pesadillas, Glass despierta y halla al refugiado Pawnee ahorcado por otro grupo de viajeros franceses. Glass los sigue y los encuentra abusando de la hija perdida del jefe Ree, Pawaka. Él salva a la mujer, mata a los viajeros y roba uno de los caballos para continuar su viaje. Poco después, los guerreros realcanzan a Glass sin saber de sus recientes actos heroicos al salvar a la hija del jefe. Lo persiguen hasta el borde de un acantilado, y Glass se ve obligado a usar el cadáver de su caballo recién muerto para sobrevivir en la helada naturaleza. Mientras tanto, uno de los franceses logra escapar y corre hasta el fuerte Kiowa, donde el capitán Henry y sus hombres están apostados. El francés lleva la cantimplora marcada de Glass, y el joven Bridger la reconoce de inmediato. El grupo original de tramperos de pieles inicia otra misión. Mientras el culpable Fitzgerald vacía su caja fuerte y huye del campamento, Glass es rescatado por Henry y sus hombres y llevado de regreso a Fort Kiowa, donde alerta al grupo sobre los crímenes de Fitzgerald. Bridger se salva de un arresto seguro cuando Glass admite que él no sabía nada sobre Hawk y que fue engañado por el astuto Fitzgerald. Glass y Henry regresan al desierto decididos a encontrar a Fitzgerald. Sin embargo, el trampero distanciado es el primero en ver a Henry, y mata y le quita el cuero cabelludo al capitán del grupo sin remordimiento alguno. Glass utiliza el cadáver de Henry para engañar a Fitzgerald y atraerlo a su posición. Los hombres se enfrentan en una pelea física brutal a la orilla del río, y Glass logra vencer al asesino de su único hijo. Levanta la vista y ve a la banda de guerreros esperando río abajo, y se da cuenta de que Fitzgerald ahora puede recibir su justicia poética. Glass libera a Fitzgerald y en lugar de matarlo, lo empuja río abajo, donde es asesinado y desollado por el jefe Re, Perro Alce. Con él está su hija Pawaka recuperada, y los guerreros agradecidos perdonan la vida de Glass. A su vez, Glass permanece en la naturaleza, habiendo completado su viaje de venganza, y espera el regreso del espíritu de su esposa. El Renacido fue una producción histórica por muchas razones. El concepto original circulaba en Hollywood desde principios de los 2000. Pasó por compañías de gestión, agencias de talento y un sinfín de oficinas de producción hasta que fue seleccionado para el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu. Iñárritu luego convirtió la película de aventuras en un drama de prestigio, filmando todo el proyecto usando nada más que luz natural, mientras sometía al elenco y al equipo a la brutal naturaleza salvaje del norte de Estados Unidos y la zona rural de Canadá. Muchos miembros del equipo renunciaron, los actores casi contrajeron hipotermia, y el presupuesto se disparó de 50 millones a 135 millones cuando todo estuvo dicho y hecho. Al final, pese a diferencias creativas, condiciones difíciles y ética polémica, la película fue un éxito de crítica y taquilla. Recaudó más de $500 million y recibió 12 nominaciones al premio de la Academia, y consolidando a Iñárritu y Leonardo DiCaprio como dos de los mejores en su oficio de su generación. Sin embargo, muchos cinéfilos seguían curiosos tras los créditos y celebraciones de la película, preguntándose cuánto de esa epopeya era verdad. ¿Hugh Glass fue una persona real o una combinación de varios tramperos legendarios? La verdad es que, aunque Hugh Glass sí fue un trampero y explorador real que vivió y respiró en la América del siglo XIX, ¿quién sobrevivió para contar un brutal ataque de oso? Ahí comienza y termina la historia. Todo lo demás ha sido procesado a través de varios relatos orales, periodismo no corroborado, cartas preservadas y memorias de antiguos comerciantes de pieles. La película en sí se basó en la novela homónima de 2002, escrita por Michael Punk y basada en el poema La canción de Hugh Glass, y en los relatos populares transmitidos por quienes escucharon sobre el hombre de la frontera a través de relatos de segunda y tercera mano. La verdadera historia de Hugh Glass ha sido un tema de controversia durante años, siendo su vida temprana la más desconocida. Nació de padres escoceses irlandeses en Pensilvania y luego fue capitán de barco a los 30 años.
A finales de la década de 1810, Glass fue capturado por piratas en el Golfo de México. Los piratas le dijeron a Glass que podía unirse a ellos o arriesgarse con la marea rugiente abajo, y Glass finalmente eligió sobrevivir. El futuro explorador solo estuvo 1 o 2 años antes de supuestamente abandonar el barco con un compañero pirata y nadar a las costas de lo que hoy es Galveston, Texas. Aquí evitó ser capturado de nuevo por el infame pirata Jean Lafitte y se dirigió al norte hacia San Luis, Missouri, tras oír rumores sobre tribus nativas americanas caníbales en la región. A principios del siglo XIX, finalmente, Glass fue capturado por un grupo de la tribu Pawnee, con quienes vivió un par de años más. Se decía que Glass evitó la muerte en el campamento Pawnee al regalarle al jefe una botella de cinabrio, un ingrediente para la pintura de guerra Pawnee. Durante su tiempo con los Pawnee, Glass aprendió muchas habilidades y técnicas de supervivencia, como succionar el tuétano de los huesos de bisonte y lanzar una lanza. En enero de 1823, Glass fue con el jefe Pawnee a San Luis, Missouri, para que conociera al superintendente de asuntos indígenas de Estados Unidos. Tras pasar un tiempo en la ciudad, al volver el jefe a su tribu, Glass vio un anuncio en el Missouri Republican de la Compañía de Pieles de las Montañas Rocosas. La compañía pidió que 100 hombres acompañaran a sus comerciantes y exploradores por el río Missouri hasta las Montañas Rocosas, donde ya estaban listas las trampas para castores. Ofrecía 200 al año y Glass estaba casi convencido. Glass se reunió con el general William Ashley y 99 hombres en el río Missouri en marzo de ese año. Intercambiaron pólvora con la tribu Ree por 50 caballos y desde entonces la suerte comenzó a flaquear. Unos meses después, en junio, tras que un compañero trampero llamado Aaron Stevens intentara acostarse con una mujer Ree, le cortaron la garganta al joven y los guerreros descendieron sobre el campamento de los tramperos. Glass resultó herido, pero se mantuvo con vida como estaba acostumbrado a hacer, y alrededor de 75 hombres lograron remontar el río y escapar. Pronto se unieron al verdadero capitán Andrés Henry y sus 250 soldados estadounidenses, junto con cientos de otros guerreros de varias bandas Sioux. El grupo de hombres de montaña, que incluía a famosos exploradores como Jaime Beckwourth y Jebediah Smith, regresó al campamento y saqueó su aldea, matando a muchos de los Pawnee y asediando sus provisiones. Semanas después, el encuentro de Glass con el oso grizzly se convertiría en parte de su vida llena de violencia y leyendas. Tras cambiar de lealtad al capitán Henry, desobedeció la orden de quedarse en el campamento y fue solo a recoger moras. Durante la escapada, Glass fue atacado por la osa, que protegía a sus 2 cachorros gemelos que estaban cerca. Disparó con su confiable rifle Hawking calibre 54. Pero eso hizo poco para detener a la vieja Efraín de arrancarle un pedazo de carne de las nalgas y lanzárselo a sus cachorros. Tras seguir atacando al trampero, con cenizas en la espalda y marcas de mordidas en cara y cuello, se oyó otro disparo y el oso pardo cayó muerto. No se sabe si Glass disparó el tiro fatal o uno de los cazadores que lo buscaban. La presa apareció justo a tiempo. De cualquier manera, los cazadores alertaron al resto del grupo, y Glass se mantuvo con vida gracias a pedazos de tela rasgada que mantenían unidas sus heridas abiertas. Lo llevaron en una camilla hecha de ramas durante unos días, antes de darse cuenta de que su ritmo ya no podía ser ralentizado por el herido Glass. Aquí es donde la realidad sí se cruza con el renacido. Se dice que Henry ofreció cientos de dólares a quien se quedara con Glass hasta su muerte. Y 2 tramperos, uno llamado John Fitzgerald y un adolescente llamado Bridger, se ofrecieron como voluntarios para quedarse al lado de Glass. Donde la verdad se separa de la ficción es en lo que ocurre después. Fitzgerald solo le dice a Bridger que no vale la pena quedarse, en caso de que los Rye regresen y se lleven los suministros de Glass, incluyendo su arma. Glass no tuvo un hijo medio Pawnee. Ese detalle se añadió solo para la película, para añadir comentarios sobre el viejo prejuicio contra lo que los pioneros llamaban mestizos y para aumentar la tensión. Con Glass tras un asesino de niños en vez de al hombre que solo evitaba arriesgar su vida. El regreso de Glass a Fort Kiowa implicó arrastrarse por bosques húmedos y comer lo que hallaba. Por ejemplo, se encontró con lobos que recién habían cazado un bisonte y esperó a que se alejaran para tomar los restos. Otros informes dicen que Glass comió bayas de búfalo, carne de serpiente y de perro cocida. Tras hallar un campamento Sioux abandonado con algunos rezagados, Glass finalmente llegó a uno habitado y fue recibido por miembros amistosos de la tribu.
Le retiraron las larvas de la espalda, vertieron caldo de verduras en las heridas y cosieron algunas con piel de oso. Desde aquí, Glass viajó río abajo por el río Cheyenne usando un dispositivo de flotación rudimentario, guiándose por el hito natural de Thunderbot. Cuando tenía hambre, recolectaba raíces y bayas comestibles en la orilla, caminando 6 semanas hasta llegar a Fort Kiowa. Desde Fort Kiowa, Glass se unió a unos comerciantes franceses para ir tras Fitzgerald. Poco después de iniciar el viaje, otro grupo de Ree atacó la expedición. Todos murieron excepto Glass, quien fue salvado por un guerrero Mandan compasivo a caballo. Durante su 400 millas, Glass llegó a un fuerte menor rumbo a Fuerte Henry, donde se reabasteció y obtuvo información para su venganza. En un giro increíble, los guerreros Ree atacaron la ubicación de Glass una vez más, pero él parecía ser invencible. Glass evitó ser capturado y pasó semanas en la naturaleza persiguiendo terneros de bisonte. Con su renovada capacidad para caminar, finalmente honrando al fuerte Henry con su presencia, Glass se puso en contacto con Bridger, de quien recordaba que solo era un adolescente, y le dio una severa reprimenda antes de perdonarle la vida. En febrero de 1824, Glass interrumpió su búsqueda de Fitzgerald para ayudar a un grupo que entregaba correo al fuerte Atkinson en la actual Nebraska. Durante una parada en las Black Hills, Glass y el grupo encontraron un asentamiento compuesto por casi 40 chozas para mantener la paz. Los hombres organizaron un intercambio justo entre el jefe Ree y los de la frontera. Todo iba bien mientras los hombres fumaban una pipa con el jefe de la banda, hasta que algunos de ellos notaron que unos cuantos miembros de la tribu estaban robando sus provisiones en silencio. A sus espaldas, Glass reunió a sus hombres en un instante y huyeron del campamento. Los Ree montaron sus caballos y persiguieron a los hombres hacia el desierto, matando a 2 de los hombres de Glass. El propio Glass se separó de los sobrevivientes y se vio obligado a sobrevivir de la tierra una vez más, viviendo solo con un cuchillo y un pedernal. Glass recorrió cientos de millas hacia el sur hasta el fuerte Atkinson, donde Fitzgerald se había enlistado como soldado del ejército de los Estados Unidos. En 1824, Glass llevaba más de un año buscando al hombre que lo abandonó, solo para descubrir que no podía matarlo. Verás, al llegar al fuerte Atkinson, decidido a completar su tarea de venganza, el superior de Fitzgerald, el capitán Bennett Riley, le informó a Glass que Fitzgerald ahora era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Matar a un soldado estadounidense haría que Glass fuera juzgado por asesinato, seguramente condenado y encarcelado, o incluso sentenciado a muerte. En realidad, no podría escapar. Glass no llegó tan lejos para acabar tras las rejas, así que aceptó las órdenes del capitán. Todo lo que pidió a cambio fue su confiable rifle Hawking 54 que le fue devuelto a Glass, junto con 300 como compensación por sus esfuerzos. Por supuesto, esto difiere mucho de la película. Ninguno de los personajes que murió en El Renacido murió de la misma manera en la vida real. No hubo ninguna hija desaparecida de Ree, no hubo dormir dentro de cadáveres de caballos, no hubo desollamiento del cuero cabelludo, ni hijos muertos, ni alucinaciones frenéticas. Sin embargo, sí existió un Hugh Glass real, que pudo haber tenido una vida aún más legendaria en la realidad que la que se muestra en la pantalla. No solo sobrevivió a un largo viaje, también superó situaciones extremas, esquivó ataques y luchó contra enemigos. Una osa grizzly el tiempo suficiente para contar la historia. Tanto la leyenda de Hugh Glass como El Renacido nos dan una visión auténtica de la brutalidad y violencia que desató la frontera estadounidense, así como la pura voluntad y el deseo inquebrantable de vivir la vida de la manera más dura y rústica posible, como lo demostraban los hombres de frontera de esa época. Sirve como una lección para todos, sin importar la época. En la historia o en cualquier lugar de la Tierra, el espíritu humano es más fuerte que cualquier otra cosa en la naturaleza. Hugh Glass encarnó esa mentalidad, al igual que todos sus compañeros de la historia y la mitología, tanto antes como después. El trampero de pieles que sobrevivió al ataque de un oso grizzly llegó a existir.